92, cuando llegó Andrews, Ujú. y otros huracanes que vinieron posterior a ese, Vilma, por ejemplo, en el Sí. 2005, la gente se empezó a preparar, Ujú. no te diría con pánico ni con miedo, sí con mucho recaudo. Ajá. Quizás lo que se podía ver desde fuera de la Florida, desde fuera de Estados Unidos, y luego de lo que hizo Matthew sobre Haití y también en la parte oriental de Cuba, se pensaba que aquí iba a provocar un verdadero destrozo, y la gente, como insisto, sabiendo lo que podía suceder tras la experiencia, empezó a vaciar las góndolas de los supermercados con los elementos que las autoridades te piden que tengas. Ajá. Agua, 4 litros por persona y por día, Sí. comida no perecedera. Te recomiendan cocinar tartas, cocinar cosas días previos, porque Claro, eso el dura. día que pasa o los días que pasa el huracán, la electricidad se corta y aquí prácticamente no hay gas, aquí no hay gas, Claro, toda sí, las electricidad. cocinas son eléctricas. Correcto. Entonces la gente empezó a proveerse de alimentos, de garrafas, de linternas, todo aquello que se necesita para tener una casa protegida frente a los días que te puede demorar en que un huracán que se traslada a 12 millas por hora Sí. pase por tu territorio, ¿no? Una especie de kit La de verdad, supervivencia. exactamente. La gente está muy entrenada. Ujú. Por ejemplo, se pide que, aquí le dicen contrapuertas o contraventanas, que son los típicos chapones Claro. o maderas que se ponen como tapiales en las ventanas. La gente ya enseguida lo empieza a colocar un día antes de la llegada de un huracán. Sí. Sigue muy atentamente la televisión, la radio, mucho por internet, y se prepara justamente porque si ese huracán te rompe la ventana por los vientos que tiene, que en Claro. este caso eran de 140 millas por hora, calculale más o menos 200 200 kilómetros kilómetros por hora, claro. te embolsa el techo de tu casa y te la lleva. Claro, esta protección, la función que tiene es evitar que se fuercen las aberturas, que el viento pase por la abertura y que termine reventando la casa, digamos. Exacto, exacto, y te vuela los techos. Claro. Lo hemos visto muchas veces en las películas, lo hemos visto incluso por YouTube en diferentes huracanes reales que han sucedido, Sí. ya está muy lejos de Hollywood, o sea, lo que ha pasado realmente es que te vuela la casa literalmente y no te queda nada. Entonces, la gente empezó a prepararse de esa manera. Claro, se venía informando que el ojo del huracán, a la altura de Miami Beach, lo que se conoce como el centro turístico neurálgico del sur de la Florida, estaba a 100 millas de distancia, o sea que estaba lejos. Lejos, y claro. lo que podía golpear en Miami Beach era, en definitiva, una tormenta tropical, Claro. con viento fuerte, pero no de 140 millas por hora, y con mucha lluvia. Pues eso es lo que pasó. Claro. No pasó nada más que eso en Miami y en el condado que le sigue. Vos sabés que la Florida, como el resto del país, pero puntualmente estamos hablando de la Florida, que es un estado, está dividido en condados. Los condados serían como los partidos de Gran Buenos Aires. Entonces, el partido o el condado de Miami-Dade, que es toda la punta, bien de abajo de la Florida, más arriba el condado Broward, que es por donde en principio se pensaba que iba a entrar ya directamente a tierra. Sí, eso no sucedió, por suerte, y siguió más al norte. Lo que los meteorólogos nos explicaban es que el margen tan solo de 1 grado o 2 grados, si el huracán viraba hacia el oeste, o sea, hacia la izquierda, pegaba directamente en Miami-Dade y en Broward y podía llegar a provocar los destrozos que ahora, en este momento, creo que en Argentina son las 9:20, ¿sí? Aquí son las 8:20, está provocando en Jacksonville, está mucho más al norte. Para que tengan una idea, Jacksonville está desde Miami Beach a 550 kilómetros, es como de Buenos Aires a Bahía Blanca, más o menos la distancia, y por ahí sí está provocando mucha inundación, muchos vientos, porque el ojo del huracán ya entró a tierra. Cuando te digo esto, significa que hasta este momento, hasta hoy en la tarde, el huracán se iba trasladando por el océano. Al llegar a la altura de Jacksonville, que es donde te digo, ya está todo en tierra. Ahí va hacia Cabo Cañaveral, Cabo Cañaveral está más abajo de Jacksonville. Pasó por Cabo Cañaveral, entró a Jacksonville, sigue su recorrido para el norte y empieza a virar, de acuerdo a los modelos meteorológicos, hacia la derecha, o sea, hacia el este. Y de va vuelta a tocar, hacia el océano. Correcto, pero antes que llegue al océano, va a tocar la ciudad de Savannah,
sí. Luego las Carolinas, Carolina del Sur y Carolina del Norte, sí. y ahí es donde los pronósticos lo anticipan, aunque faltan muchos días todavía para eso, sí. es que pegaría la vuelta y volvería hacia el sur, algo muy extraño, casi no se recuerda que algo así haya sucedido con otros huracanes, sí. y vuelva hacia el sur, con posibilidades que vuelva a atravesar Cuba o directamente ingrese hacia el sur de la Florida, ahí sí afectando Broward, afectando Miami-Dade claro. y Miami Beach. Hasta ahora hay casi 500.000 de personas sin luz, pero la compañía de luz, que es bastante rápida en resolver los problemas, sí. tienen la información. Antes que te comuniques con ellos para decirle que no tenés luz, sí. ellos ya saben, de acuerdo al sistema que tienen, cuáles son las localidades, las ciudades afectadas, que se quedaron sin energía eléctrica. Se llama FPL, esa compañía, sí. y van recorriendo los distintos condados y reponiendo la luz, que por distintos motivos, por vientos, por lluvia, por diferentes motivos del huracán justamente, sí. se va interrumpiendo, se va cortando, ¿no? Claro. Tienen un plantel de 5.000 personas extras en este momento en la calle reponiendo la energía eléctrica. Claro, para atender la emergencia. Ahora, Alejandro, vos decías que el huracán está ahora a la altura de Jacksonville y que ahí sí está pegando de una forma mucho más severa de lo que pasó ahí en Miami. También ahí están preparados de la misma manera y están protegidos de la misma manera, digamos, esta medida en cuanto a los kits y en cuanto a la protección de aberturas, ¿es algo a nivel de toda la costa? Sí, sí, porque el gobernador Rick Scott, que es el gobernador de toda la Florida, días previos estuvo recordándole a la gente lo que fueron los huracanes que les pegó en este lugar. A partir incluso de todos esos huracanes se empezó a modificar las costumbres, la reacción de los políticos, la reacción de los funcionarios, porque se aprendió de los errores, justamente. Claro. Por ejemplo, la luminaria, yo iba circulando por una autopista que vos sabés que las autopistas aquí se denominan por número, ¿no? La I-75, por ejemplo. Sí. Esa autopista estaba observando que las luminarias habían bajado, tienen un sistema de poleas, y las 4 luces de mercurio que están instaladas en altura, a muchos metros de altura, las bajan como si fuese un mástil, y las dejan al ras del piso. Claro, para que el viento no las voltee. Exactamente. Queda el palo nada más y el viento a semejante estructura no le hace nada. Claro. Los mismos que los semáforos. Hace décadas los semáforos eran mucho más endebles de la estructura, ¿cómo decirlo?, robusta, claro, que vos ves ahora en los semáforos. Y te decía que aquí sobre los errores se fue aprendiendo. Hay muchos trabajos que se están haciendo viales en las distintas autopistas y en menos de un día desaparecieron las máquinas, desaparecieron los conos de protección, todo aquello que pueda del viento volar y provocar un desastre sobre los pocos autos que circulan. Claro, porque, decime. Sí, que creo que esto que vos decís, el aprender de los errores, la educación de la gente, cómo la gente también va haciendo caso de las indicaciones y los recursos disponibles son los que hacen la diferencia entre lo que pasó en Miami, lo que pueda pasar ahora en Jacksonville y lo que pasó en Haití. Bueno, la gran diferencia es que Haití es una nación pobre, que todavía ni siquiera se recuperó del terremoto de 2010. Exactamente. Y lo que ha dejado ahí realmente es destrucción y más de 800 muertos, que se fueron conociendo con el paso de los días en el censo, por decirlo así, que las autoridades fueron haciendo. Primero se hablaba de 20, después se habló de 40, rápidamente de 108, fue creciendo. Y creció. En Cuba, en Baracoa, que es la parte más oriental de la isla, también dejó Baracoa, que es un pueblito bien humilde, lo dejó destrozado. La gente no solo no tiene ayuda del régimen castrista, sino que además tampoco tienen dinero para poder recuperarse tras lo que un huracán te deja, que es la nada misma, ¿no? Y acá la gente es muy respetuosa. Desde los medios de comunicación se le informa: no salgan a la calle a partir de las 3 de la tarde, los supermercados están cerrados, las gasolineras, las estaciones de servicio no te van a vender combustible, y la gente no sale. Se queda en su casa, cierra la puerta, la ventana ya la tiene protegida y no sale a la calle. Claro, una organización eficiente que hace que también la gente se pueda apoyar, pueda descansar en eso, porque sabe que tomando esos recaudos y haciendo caso a esas indicaciones va a estar segura. Por supuesto, para que tengas una idea, ya las escuelas, las autoridades de los distintos condados, un día antes
informaron a todos los papás mediante email que las escuelas del condado Miami-Dade y Broward no iban a tener clases. Y el condado que le sigue, que es Palm Beach, hacia el norte, no iban a tener clases. Entonces los chicos a las 3 de la tarde hoy estamos a viernes, esto fue el martes a las 3 de la tarde salieron, el miércoles, sí. Jueves y viernes no hubo clases. No hubo clases, claro. Y esto, digamos... No hubo universidad, no hubo nada, ¿eh? Claro, sí, está, digamos... que está todo el sistema organizado, eso entiendo, digamos, en función de esta emergencia, todos los dispositivos activados hasta que esto pase y se retome la normalidad. Exacto, esa normalidad paulatinamente se tomó hoy, empezó hoy. La administración pública, ayer a las 2 de la tarde las autoridades las mandaron a todos a su casa, justamente porque no pueden circular, entonces no hay atención al público y por la seguridad misma de los empleados. ¿Qué más decirte? Los parques. Sí. Acá se utilizan mucho los parques públicos, sí, que cuando los ves parecen que son parques privados, pero la verdad es que están mantenidos por los condados. Sí. En los parques públicos se suspende toda la actividad deportiva, la policía no te deja entrar. Nosotros, por ejemplo, los compañeros de Telemundo que querían entrar o necesitaban entrar a la playa ayer al mediodía, cuando todavía el huracán no había llegado a la altura de Miami Beach, querían entrar para reportar y mostrar que la gente todavía alguna, a pesar de las recomendaciones, seguían en la playa. Tuvimos dificultades para acceder, pero bueno, finalmente la policía entendió que era un trabajo periodístico y dejó entrar a los equipos para que muestren lo que estaba sucediendo. Se respeta ante la catástrofe. Claro. Ahora, Alejandro, esta es época de huracanes, de tormentas tropicales, todos los años, ¿no? Para esta época es un fenómeno que se puede esperar. Y es algo con lo que la gente, por lo menos de esta parte de la costa, tiene que convivir. Correcto, hasta noviembre. Hasta noviembre. Entre agosto y noviembre es época de huracán. Entonces, digo, todos estos preparativos, todo este kit de supervivencia, poner las protecciones en puertas y ventanas, pasa a transformarse de alguna manera en cierta rutina de precaución. Sí, lo que pasa es que la gente no lo hace hasta que los medios de comunicación, a través de sus departamentos de meteorología, no te lo informan. Claro, sí, no es que la gente vive constantemente con 4 galones, con un galón, 4 litros de agua por integrante de familia y por día, por si viene el huracán. Nunca te olvides que un huracán, desde que se forma hasta que te pasa por el continente, puede llegar a pasar 1 o 2 días, esto no es en media hora. Claro, hay tiempo para prepararse. No, lo que digo es que se activa el dispositivo y la gente ya sabe qué hacer. Oh, sí, claro. Eso también ayuda a que las consecuencias sean mínimas, por lo menos. Sí, la única consecuencia que te queda es el destrozo en tu casa. Claro, el gobernador Scott ayer, por ejemplo, dio como 3 o 4 conferencias de prensa, siempre llamando a la reflexión de la gente para que no circule, para que haga todas estas medidas preventivas que te contaban en sus viviendas, que se provean de comida, de agua. Insistió, en un momento fue como muy contundente, dijo, esta es la diferencia entre la vida